Mucho, la gente comprando y nosotros pagando. Aquí no hemos cortado todavía el 30% de la producción. Yo le soy sincero, vamos a tener mango por un tubo y por pipa. ¿Estamos bien? Adelante, don Ramón, estamos en el aire. Estamos en el aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El pasado fin de semana, el viernes, la Cámara de Diputados por fin logró aprobar una extensión del estado de emergencia que rige la República Dominicana desde el 18 por ahí de marzo, ¿no? 18-20 de marzo, que fue cuando comenzamos, después de las elecciones que se celebraron el día 15. 3 días después arrancamos con el estado de emergencia y lo hemos venido pues reaprobando, alargando. El presidente de la República ha sido claro en cuanto a la necesidad, y no solo el presidente, porque no se trata del presidente. El presidente es como el presidente Danilo Medina, hacen caso a la ciencia, no son como otros presidentes, que se pasaron el tiempo diciendo que no habría ningún problema, que todo venía bien y que esto era una gripecita que se pasaba en pocos meses y que nada iba a pasar y que no había ningún problema. Esos presidentes que asumieron esa actitud irresponsable son hoy esos mandatarios. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Brasil y hablamos de otros tantos. Ellos son los responsables de la mortandad que ha ocurrido. En los casos de Brasil, en los casos de Estados Unidos, en el caso de Ecuador, particularmente en la capital Quito, Ecuador, ¿no? Ellos han sido los responsables. La irresponsabilidad tiene consecuencias funestas, tiene consecuencias muy serias. Hay que ver lo que significa para la República Dominicana, el sacrificio que significa para todos nuestros países el mantener nuestra economía prácticamente funcionando a un 30, un 40% quizás de su capacidad. Eso significa un sacrificio grande, sacrificio para todo el país, es un sacrificio para toda la gente, para todas las empresas, para el Estado dominicano, para el gobierno, es un sacrificio para todo el mundo, pero es un sacrificio que hay que pagar, porque eso es lo que cuesta la vida. Eso es lo que cuesta la vida. Sencillamente, hay que decirlo así. Eso cuesta la vida. Eso y más cuesta, vale la pena la vida. Paralizar el país, sí señor, para que el menor número de dominicanos posible pueda fallecer a causa de esta enfermedad y el menor pueda fallecer o incluso ser afectado ya, que es una gran cosa, y que el mayor número pueda
tener la atención médica que requiere cuando sea afectado por el coronavirus. Que haya servicios médicos para todo el mundo, que haya la mayor capacidad para responder. De eso es de lo que se trata. Y hay que repetirlo muchas veces. No se trata de que no nos va a afectar el virus. No, nos va a afectar la salud a casi todo el mundo. Pero lo importante es que todo el mundo, cuando sea afectado por el virus, quien sea, tenga una cama digna a donde ir. Y si necesita una unidad de cuidados intensivos, tenga esa unidad de cuidados intensivos y los medicamentos que requiere, que todo el mundo pueda tener. Eso es lo importante. Lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado en Italia, lo que ha ocurrido en España, lo que ha ocurrido en Brasil, es que los servicios de salud, los servicios médicos, han colapsado, han fracasado. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que se ha aglomerado, la cantidad de gente que se ha aglomerado en busca de esos servicios, la cantidad de gente que ha sido afectada por el virus. Y esa cantidad de gente grave, en estado grave, tiene que ser hospitalizada. Y si no hay camas suficientes, y si no hay UCI, es decir, unidades de cuidado intensivo suficientes, y si no hay medicamentos suficientes para todo el mundo, es obvio que mucha gente va a morir. Mucha gente va a morir. Y desde luego, ¿quiénes van a morir primero? Quienes van a morir primero son los más pobres, porque los más ricos siempre tienen la manera de buscarse el servicio. Los más ricos siempre tienen la manera de responder a sus necesidades. Quienes no las tienen son los más vulnerables. Son los más vulnerables los que no se pueden pagar el servicio que ellos quieran. Son los más pobres, son los más necesitados. Y esos son los que ustedes han visto enterrar. Ustedes lo han visto en la pantalla, lo han visto en la televisión, en los servicios de noticias, cómo han sido apilados la cantidad de cientos y cientos y cientos de ataúdes en Estados Unidos, por ejemplo, donde han tenido que hacer enterramientos masivos en fosas comunes porque no hay tiempo, porque no hay espacio para hacer una ceremonia y una fosa para cada persona, para cada cadáver. No ha sido posible. Ha habido que apilarlo en fosas comunes, sin mayor ceremonia, sin mayor nada, porque hay que evitar el contagio. Nosotros hasta ahora hemos tenido un comportamiento casi modélico, con todo y eso, con todas las irresponsabilidades de ciertos políticos de la República Dominicana. Que cuando el presidente de la República pide 25 días para el estado de emergencia, están regateando y diciendo, no, 25 no, son 15, son tantos, es más, no vamos a aprobar nada. Y después que se convencen, después que ven lo que está pasando en Corea del Sur, donde se atrevieron a abrir algunas escuelas, empezar, claro que sí, porque hay que ir comenzando, pero tuvieron que volver a cerrar las escuelas porque comenzaron los brotes de nuevo del coronavirus, comenzó la gente a caer enferma de nuevo. Y eso no es cualquier cosa. Nadie quiere toparse con lo que se han topado los Estados Unidos y con lo que se han topado Brasil y toda esa gente en Italia y en España. Nadie. Es preferible volver para atrás. La mezquindad de la oposición es la que ha hecho
que nosotros mantengamos un ritmo todavía más acelerado de contagio. Hemos tenido contagio, mantenemos nuestra tasa de contagio, 377, por ejemplo, nuevos casos entre el jueves y el viernes, es la cifra que se da el sábado, la correspondiente al viernes. 377 casos en los 2 días. Y no hay día en que no estemos alrededor de los 300 casos y en algunos momentos hemos llegado a los 400 y tantos, cerca de los 500 casos, y eso quiere decir que en la situación de que tengamos 300 casos por día de contagio, estamos hablando de 9.000 casos al menos. Si tenemos 300 casos por día, si solamente tuviéramos 300 casos por día, eso quiere decir 9.000 casos por mes. Y eso no es paja de coco, como dice el pueblo dominicano. No es cualquier cosa. 9.000 casos por mes si nos mantuviéramos en 300, pero en los 2 últimos informes hemos estado en 377 casos. Y en algún caso llegamos en la semana pasada a 385 y en otro llegamos a 400 y algo, de manera que no nos estamos quedando en los 300. No nos estamos quedando en los 300, que serían 9.000 casos por mes. Estamos llegando, sobrepasando los 10.000 casos, los 12.000 casos por mes incluso, probablemente. Sin embargo, la respuesta de la población y la respuesta del sistema de salud dominicano ha sido la respuesta apropiada, la respuesta adecuada. Ha sido la respuesta que ha sido admirada, que ha sido reconocida no solamente por la OMS y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y Organización Mundial de la Salud, sino también por la Organización de los Estados Iberoamericanos, la OEI, la Organización de los Estados Iberoamericanos, cuyo encargado en estos días reconoció la manera excelente en que la República Dominicana ha venido manejando la epidemia del coronavirus. Claro que sí, estamos pues entre los países con menor tasa de mortalidad, y eso hay que repetirlo. Nosotros hemos bajado incluso del 3%, la menor tasa de mortalidad y de letalidad también. Es decir, del conjunto de gente afectada, apenas un 3%, muere o ha muerto. Menos del 3%, 2.9%, el último reporte que se hizo, baja la tasa de letalidad a 2.9%. Estamos entre los 10 o 15 países con una tasa de letalidad menor de todo el mundo, lo que quiere decir que hemos estado manejando la epidemia con mucho éxito y con mucha responsabilidad por parte de nuestras autoridades. No obstante la mezquindad y la politiquería de esta gente de la oposición que entiende que el gobierno lo que está es haciendo política con esto de el estado de emergencia. De no ser por el estado de emergencia, nosotros no sabemos dónde estuviéramos. De no ser por la forma en que se ha manejado el estado de emergencia, nosotros no sabemos lo que estuviera ocurriendo en la República Dominicana, pero sabemos, sí, claro, que tuviéramos enfrente a nosotros ahora mismo a la oposición dominicana diciendo que somos unos ineptos, diciendo que somos unos incapaces, diciendo que somos lo peor de la bolita del mundo. Eso lo tuviéramos nosotros, porque ellos han apostado en todo momento al fracaso. En todo momento han apostado al fracaso.
De ahí que cada vez que el presidente ha pedido la extensión del estado de emergencia para evitar las aglomeraciones, para evitar que aumente el número de contagios, para evitar que colapse el sistema de salud dominicano, para evitar que mueran dominicanos, porque de eso se trata, de evitar la muerte de dominicanos y dominicanas, evitarle el dolor a las familias dominicanas y evitar todo lo que eso puede significar para la economía. Cada vez que lo ha pedido el presidente, lo que han hecho es un regateo inexplicable, y hay que ver lo que hicieron el viernes y el sábado pasado para impedir la aprobación, para boicotear la aprobación del estado de emergencia. Primero el presidente solicitó 25 días, ellos aprobaron 12. Eso fue lo único. Primero decían que no iban a aprobar nada, absolutamente nada, que no podía ser, eso no podía ser, que el gobierno estaba haciendo política con esto. Y bueno, después empezó la negociación y empezaron por 10 días y finalmente aprobaron 12 días. 12 días. Eso tendremos a partir del día 3, o sea, de pasado mañana, porque el actual estado de emergencia expira el miércoles 3. De manera que a partir del día 4 hasta el día 15 tendremos estado de emergencia. Y desde luego tendremos estado de emergencia, pero como dicen, desescalando. Importaron la palabrita esa de España y esa es la que se quedó. Es decir, flexibilizando. Flexibilizando, desmontando, es lo que quiere decir las medidas que se habían tomado. Disminuyendo el toque de queda, que antes era desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Todos lo recuerdan. 5 de la tarde a 5 de la mañana. En la primera fase de la flexibilización, el toque de queda comenzó a las 7 de la prima noche. Final de la tarde, a las 7. Ya no a las 5. Son 2 horas más. 2 horas más de actividad para la empresa, 2 horas más de actividad, sobre todo para la gente que puede dedicarse al ejercicio físico, a aprovechar el tiempo como lo quiera aprovechar, siempre evitando las aglomeraciones, siempre evitando el molote, porque en las aglomeraciones es que vienen los contagios. Es en las aglomeraciones donde ocurre el contagio masivo. Contagio masivo. La gente tiene que comprender esto, que la aglomeración trae como consecuencia contagio masivo, no el contagio 1 a 1 que se da de manera normal. En la República Dominicana también es favorable la situación en lo que tiene que ver con los contagios, porque mientras en otros lugares los contagios se producen, se duplican cada 10 a 12 días. Óigase bien, mientras en otros países los contagios se duplican, a veces hasta semanal, cada 10, cada 12 días, en la República Dominicana, los contagios se duplican cada 20 días. Cada 20 días, es decir, disponemos de más tiempo, de mucho más tiempo para manejar nuestra situación epidemiológica. Disponemos de mucho más tiempo. A lo largo de 20 días podemos ir manejando todo lo que viene produciendo, todo lo que venga produciendo. Y esa ha sido la respuesta, la mejor respuesta que ha dado el sistema de salud de la República Dominicana. La duplicación de los contagios cada 20 días en vez de cada semana o cada 10 días, como ocurre en otros países. Nosotros hemos ganado tiempo, nosotros hemos, por lo tanto, hemos economizado dinero
porque el tratamiento médico de todos los que van a los hospitales le cuesta dinero al Estado. Cuanto menos personas van a las unidades de cuidados intensivos, cuantas menos personas necesitan respiradores, cuantas menos personas se contagian y cuantas más personas recuperamos. Pero sobre todo, cuanto menos se contagien, tanto menos tiene que invertir el Estado dominicano, tanto menos tiene que invertir el pueblo, porque el pueblo no solamente invierte el dinero que es de él, que proviene. No solamente eso, sino que también gana salud, gana tiempo, gana de todo. Gana de todo y nos vamos preparando para la segunda fase, para la segunda fase de flexibilización. En esta primera fase, pues las empresas han estado trabajando al 30%, algunas un poquito más, las más chiquitas al 50% porque tienen pocos empleados. Y el transporte público ha estado funcionando con la perfección de un reloj suizo, la perfección con sincronía de reloj, al 30%, sin provocar molotes, sin provocar mayores contagios. La OMSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, el Metro de Santo Domingo y el teleférico han estado trabajando al 30%, respetando el distanciamiento físico, respetando todo el mundo el distanciamiento social también. Y el resultado es que hemos mantenido nuestra tasa de contagio. Nosotros hemos prácticamente alcanzado una meseta. No es una meseta quizás como la hubieran querido los epidemiólogos, los científicos, que siempre aspiran al menor número posible, pero hemos tenido una meseta que se mantiene ahí en los 300 casos, en los 400 casos o bajando, no subiendo, sino bajando. Eso es importante, que logremos esa estabilidad, pero más importante aún es la cantidad de recuperados. Cantidad de recuperados que es muy superior a la cantidad de contagiados. Es un dato importante de recuperados. En 24 horas, por ejemplo, recuperamos más de 1.000. Se recuperaron más de 1.000. Hubo un reporte de más de 1.002 recuperados en el último reporte, en las últimas 24 horas, que cada reporte que hace Salud Pública corresponde a las 24 horas del día anterior. Pues en el último reporte, en el último boletín, tuvimos 1.002 recuperados en solo 24 horas. Una cantidad que aumentó el número de recuperados, por lo tanto, a 10.559. Es decir, la República Dominicana ha tenido una tasa de recuperación también impresionante que duplica casi la tasa de casos activos. 10.559 recuperados contra o frente a 6.224 casos activos. Óigalo bien, te lo repito, 10.559 recuperados frente a 6.224 casos activos. Es decir, los recuperados superan con mucho a los casos activos que tenemos. Indicador de progreso. Ese es un indicador de progreso en el proceso de enfrentamiento del coronavirus COVID-19 en la República Dominicana. En las últimas 24 horas solamente fallecieron 4 dominicanos. También eso es importante. Hemos tenido una tasa de fallecimiento también muy corta, muy disminuida, si tomamos en cuenta
que en la mayoría de los países donde esto ha afectado, pues ha habido momentos en los que se ha subido a 1000 muertes en un día. En Estados Unidos ha habido 1000 muertes en un día. En Brasil, más de 1000 en un día, superando a Estados Unidos. En lugares de Brasil se ha superado incluso la cifra de 1000 muertes por un día, que la tuvo en un principio Estados Unidos. Nueva York, concretamente. En Brasil ha habido lugares donde ha habido más de 1000 muertos en un día. En otros lugares ha habido 500, 400 muertes en un día. Nosotros nos estamos manejando con números de fallecidos de un solo dígito. Estamos hablando del último reporte, solamente cuatro casos de fallecimiento, lo cual elevó los fallecimientos en la República Dominicana a 502. Hemos tenido 502 fallecidos en todo lo que tenemos, en 3 meses de pandemia. 502, pero si usted compara con los más de 100.000 en Estados Unidos, que tiene mucho más recursos que la República Dominicana, o con los 30.000 de España, que también tiene mucho más recursos que la República Dominicana, o los más de 30.000 casos que tuvo Italia, con muchísimo más recursos que la República Dominicana también, y ni se diga de lo que ocurre en Brasil y de lo que ha ocurrido en Ecuador. Si usted lo compara, la República Dominicana ha tenido un comportamiento modélico. Modélico en cuanto a respuesta al coronavirus. Estamos teniendo tasas de recuperación, tasas de letalidad muchísimo más exitosas que la mayoría de los grandes países desarrollados, que han tenido miles y miles de casos y que cuentan los muertos por miles también. Quiere decir que el Estado dominicano ha sido responsable. Ha sido responsable en el manejo de esta situación, que no nos quepa la menor duda. En las últimas 4 semanas, que es un mes, estamos hablando, 4 semanas, la positividad en las muestras procesadas es de apenas un 18.8%, 18.76%. Eso quiere decir casi 18.8%. Hay que recordar que la semana anterior era de 19%. Bajó, por lo tanto, ha bajado en el promedio el 18.8%. Índices que reflejan un desempeño excelente, ya que son de los que se toman en cuenta para medir los avances en el combate de esta enfermedad de la COVID-19. Con nosotros la doctora Yocasta Guzmán, creo que la tenemos ya con nosotros, ¿verdad? ¿Me confirman? Ella está ahí. Estoy por aquí, ¿Estás por ahí, Yocasta? Bienvenida a Ojalá. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, doctora Yocasta Guzmán, directora general de compras y contrataciones de bienes y servicios del Estado Dominicano. Bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz de comenzar un lunes, un 1 de junio, que tiene todavía muchos días por delante para seguir trabajando por el bienestar del país. Feliz de comenzar con ustedes el mes de junio. Sí, mitad del año, doctora. Así mismo, justo mitad del año. ¿Quién lo diría? Porque uno se ha sentido que nos metieron como una máquina del tiempo y nos llevaron varios meses. Así mismo es. Nosotros acá relajamos un poco y decimos eso, como que hay una máquina del tiempo que te teletransporta del 1 de enero al 1 de junio, y se ha trabajado mucho, pero es tan intenso el trabajo que precisamente eso hace que se note como que hay menos tiempo, y realmente lo que hay es muchísimo más trabajo. Sí, nos quitaron hasta Semana Santa, doctora. Sí, está bien, hay que trabajar. Yo digo que
que nuestros países todavía tienen grandes desafíos y hay que aprovechar los momentos y los impulsos que dan determinadas cosas. Por ejemplo, el COVID. Nosotros decimos, mira, no hay nada malo que no tenga algo bueno, y el COVID nos ha permitido en contrataciones públicas, primero, que la gente termine de aprender a usar la contratación electrónica. Habíamos ido avanzando poco a poco, pero con el COVID hemos dado un salto exponencial, porque la gente se ha dado cuenta exactamente qué es lo que buscamos desde el gobierno con el portal transaccional, un portal transaccional que fue durante mucho tiempo muy requerido, muy demandado, y que vinimos trabajando todo este tiempo, capacitando a las personas a usarlo, y ahora con el COVID nos ha tocado conocer esa madurez que tiene el sistema, y sobre todo ha permitido, por ejemplo, que las MIPYMES tengan el 37% de las adjudicaciones en COVID y que las mujeres tengan el 19% de las adjudicaciones en COVID. No es solamente que se ha trabajado para que los procesos de emergencia, los procedimientos de emergencia sean más participativos. Tenemos más participantes en estos procesos que nunca. Realmente ha superado todas nuestras expectativas y la gente está empoderada usando el portal, presentando sus ofertas y buscando oportunidades. Nosotros habíamos dicho durante mucho tiempo, debo haberlo dicho en Ojalá también, que el Estado tiene que comprar cuando nadie compra, y que el Estado en situaciones como las que nos toca ahora de emergencia, cuando nadie compra, el Estado tiene que comprar. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que se quedaban 2 o 3 con los miles de millones de pesos que normalmente tiene que invertirse en la emergencia. Ahora es todo lo contrario, ahora tenemos amplia participación, y también se ha implementado una serie de regulaciones mínimas para los procedimientos de emergencia para asegurar igual que esa participación se incremente. Pasamos de antes no había ninguna regulación, el reglamento de la ley de compras decía antes de septiembre del 2012 que la institución sin ningún trámite podía hacer y comprar lo que necesitara. ¿Y quién conocía lo que iba a comprar esa institución? El que estaba cercano a la institución. Entonces pasamos de eso a decir, no, mira, solo pueden comprar las que de manera expresa estén en el decreto que declara la emergencia, en la zona cuando corresponde que declara la emergencia, en este caso es en todo el país. Y también se establecieron regulaciones todavía mayores, donde te dice, oye, Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Promesecal, ustedes van a comprar, pero únicamente para atender al COVID. A OISOE y a Obras Públicas, únicamente para adecuar espacios para poder atender a las personas, y a los planes de asistencia social como INAIPI, el plan de seguridad alimentaria, tiene el plan de asistencia social solamente para estos temas de distribución de los recursos. Y también INAVIE comienza con una estrategia, igual que el INAIPI, de que como los niños no van a poder ir a las escuelas, los estudiantes, entonces se le lleva una vez a la semana, los padres tienen que ir a recoger ese almuerzo, ese desayuno, esa merienda, para asegurar que se mantenga la alimentación de nuestros niños y jóvenes. Entonces, se han tomado una serie de medidas realmente importantes, que yo digo que la gente a veces un poco se sorprende porque tiene demasiada información, y pasamos de no tener nada a tener toda la información. Entonces, yo creo que ha sido un periodo de mucha madurez para el sistema, y sobre todo para demostrar que aún en emergencia hay oportunidades en las compras públicas. Qué bueno, doctora, que usted menciona eso. Usted lo había dicho en Ojalá precisamente antes de que iniciara la crisis. Usted había planteado que a propósito de la declaración de emergencia se estaba trabajando en una regulación. Y es interesante, como usted ha planteado, el tema de que hemos aumentado la cantidad de oferentes que tenemos, porque uno de los argumentos que ha tenido la oposición para regatear y tratar de boicotear
la autorización del estado de emergencia, la prórroga de esa autorización, Sí. ha sido decir que las compras públicas ha sido el vehículo para el enriquecimiento ilícito y pedir una comisión de veedores. Pero usted acaba de señalar cómo nosotros hemos seguido informatizando el sistema, lo cual hace que sea el mejor de los veedores porque elimina intermediación y está hablando de una regulación que nosotros como población no conocemos y como usted dice, su problema es tal vez que es nueva y novedosa. Claro, y sobre todo nosotros tenemos no solamente eso, mira, cuando yo oí esas declaraciones del Congreso, realmente me preocupé mucho porque yo digo, hay que ser hasta cuidadoso en las expresiones que se diga, porque eso entonces lo que muestra es que ellos no le han prestado atención al sistema de compras públicas. Ellos están diciendo, yo como Congreso Nacional no he ejercido mi labor de supervisión aun cuando tengo toda la información disponible. Entonces, ¿cómo pueden alegar cuando ellos mismos saben que anteriormente las emergencias no tenían ningún tipo, ni siquiera de posibilidad de conocerla que las instituciones estaban comprando o a quién se le compraba o cuánto se le compraba? Entonces, eso quiere decir algo que yo creo que en el último programa que tuve en Ojalá decía que retaba a los distintos candidatos a la presidencia a que hicieran sus propuestas con relación al sistema de compras. Y lo que hemos escuchado, por ejemplo, es propuestas tan sencillas como no, vamos solamente, lo que vamos a hacer es que vamos a penalizar el fraude en compras públicas. Pero, señores, ¿qué compras públicas es más que fraude? Es que para usted tener un sistema de compras robusto, tiene que tener tecnología, como le hemos puesto, tiene que capacitar a quienes van a comprar, que son las unidades de compra y los comités de compras, y tiene además que trabajar también con los proveedores, porque los proveedores también tienen que mejorar. Es decir, esa forma de trabajar un poco oscura que se había desarrollado en el sistema de compras ha ido cambiando totalmente. Y dentro de los cambios es que queremos mejores proveedores, proveedores más afianzados en los distintos sectores en que pueden proveer servicios al Estado. Entonces, yo digo a los congresistas, mira, ustedes quieren conocer lo que hemos hecho, por favor, permítannos presentarle. Porque si no lo conocen, entonces a veces se queda muy mal parado. Incluso por eso ustedes han visto, yo pienso, yo no soy política, yo soy más técnica que política, por eso digo siempre soy politécnica, pero sí me gusta ir mirando lo que va pasando. Y eso no tuvo tanto reverberación en la sociedad, no tuvo una expansión, no tuvo una potenciación en la sociedad, porque si alguien sabe lo que sí ha estado haciendo en compra es la gente que antes no tenía oportunidad y que ahora sí la tiene. Entonces, lo que está a la vista no necesita anteojos. Y la gente también que tenía negocios y este proceso de transparencia y de apertura democrática también, esa gente que se le ha quitado sus negocios particulares también lo sabe. Yo he dicho últimamente algo que nunca había referido, pero digo, señores, miren, háganse una pregunta. ¿Por qué los que se quejan tanto del sistema de compras siguen participando? No, yo me pregunto, ¿verdad? Porque si es tan malo, entonces, ¿por qué participa? Si me hace tanto perjuicio y si hay tantas trampas, entonces, ¿por qué participa? Y la realidad es que no, ellos mismos lo reconocen. Lo que pasa es que cuando tú dices que la cosa está tan mal, desalientas a otro que entren y se trata de tratar de yo mantener mi pedazo del pastel que he mantenido siempre y de eso no se trata de que haya más distribución del presupuesto en el territorio. Y siempre digo también que tenemos muchísimos retos, porque si alguien dice de entrada que tiene retos, nosotros lo hemos hecho en cada momento, pero eso no quiere decir que no podamos considerar un antes y un después. Mira, por ejemplo, la gente en algún momento ha considerado que las comisiones de veeduría no han surtido efecto. Y yo digo, señores, es un proceso donde
Antes nadie sabía nada y usted está invitando a la gente a que participe. Con la Comisión de Veeduría de este procedimiento de emergencia, de estos procedimientos de emergencia, hemos tenido un diálogo extremadamente fructífero. Ellos han hecho recomendaciones puntuales que han sido incorporadas en una guía que contiene las regulaciones mínimas que tiene que tener cualquier tipo de procedimiento de emergencia, los requisitos mínimos, y ellos han hecho unos aportes sumamente importantes. Es decir, mira, a veces dicen, no, es que nos quieren tomar el pelo. No, señores, para nosotros esto es muy serio, es un trabajo muy importante que lo afrontamos con esa misma seriedad que demanda el uso de los recursos públicos. Es decir, nada de lo que hacemos lo hacemos para callar voces, todo lo contrario, le damos la información y el poder para que puedan hacer sus sugerencias y también para hacer recomendaciones a la dirección. Pero es un proceso que nosotros apenas tenemos. Del 2006 a la fecha está la ley, pero del 2012 a la fecha está el inicio del desarrollo del sistema de compras y que todavía le falta desarrollarse y consolidar todo lo que hemos logrado. Pero es un proceso, no pensemos que tenemos varita mágica, eso de varita mágica no existe. En los cuentos de hadas. Yo quisiera ahora mismo tener una varita mágica para que todo el COVID desapareciera del mundo, pero sabemos que la realidad nos dice que todo lo bueno necesita mucho trabajo continuo, perseverante y mucha apertura. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en el sistema de compras. Yo quería dar algunos datos. Que para solamente señalar, por ejemplo, cuántos procedimientos de compra se han hecho en este periodo de emergencia. A la fecha, unos 154 procedimientos de compras. Se han adjudicado aproximadamente 14,000 millones de pesos y va desde insumos médicos hasta equipos para habilitar, por ejemplo, los apartamentos que se utilizaron en San Francisco. Eran unos apartamentos concluidos, pero que no tenían ni cama, ni nevera, ni estufa, ni nada. Entonces hubo que habilitar esos apartamentos. Y también ha habido que comprar mucho, y se le ha comprado mucho a la producción nacional. Se está privilegiando, priorizando 100% la producción nacional, para que ese alimento que se lleva a las familias dominicanas sea de los productores nacionales y ellos tengan, aún en esta situación tan difícil, la manera de seguir produciendo. A las MIPYMES y mujeres, por ejemplo, a las mujeres se le ha adjudicado el 19% de todos los procedimientos de compras y se le ha adjudicado 24 veces más, que es el 19% de los procesos, y a las MIPYMES el 39%. Se le ha adjudicado, que son más de 2,262 millones. Y luego nosotros tenemos, y aprovecho que creo que lo referí, pero que ahora nos ha dado tanta utilidad, el sistema de precios. ¿Se acuerdan cuando fuimos con Andrés, que es de análisis? Sí, de que presentó todas las estadísticas y la infografía. Bueno, pues con Andrés y con el equipo de la dirección hemos estado trabajando muchísimo todo lo que es el desarrollo del sistema de precios del mercado público. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? A cómo están comprando las instituciones lo mismo. Y también tenemos un acuerdo con una empresa que se dedica a verificar en este tema del COVID-19 cuáles son los precios a los que se está vendiendo, porque acuérdense que con COVID-19 pasó que todo el mundo estaba comprando lo mismo al mismo tiempo, realmente todo el mundo. Entonces hizo que se distorsionaran todos los precios. ¿Y qué hemos nosotros podido verificar con el sistema de precios? Que muchas de los insumos que se han comprado han sido comprados a precios que son menores que el mercado internacional. Por ejemplo, todo lo que es mascarilla N95, guantes, equipos de protección, lo que fueron los respiradores,
también lo compramos más baratos, los ventiladores, las mascarillas quirúrgicas, los guantes y las pruebas COVID. Tuvimos nosotros un promedio mejor que el promedio internacional y hubo algunos de los insumos que es como la prueba rápida, los overoles, los lentes de protección y el termómetro electrónico, que lo estamos comprando a un precio mayor. Y eso depende mucho de cada momento en que haya hecho la compra. Es decir, tenemos mucha información granular que nos sirve para que la gente también sepa que estamos cuidando de los fondos públicos. En muchos países se hicieron compras multimillonarias de productos que no sirvieron para nada. Y cuando tuvieron que buscar respuesta que quisieron reclamar, no tenían cómo reclamar. Entonces nosotros hemos tenido buena respuesta. Hemos hecho un trabajo importantísimo todo este tiempo con talleres virtuales para que la gente que quiera hacer su oferta la pueda hacer en línea. Hemos habilitado una serie de mecanismos para dar asistencia técnica a los proveedores y a las instituciones también, y no hemos dejado de trabajar un solo día. Es decir, la dirección de compras y todo su personal ha estado disponible incluso los fines de semana, porque cuando se dan estos temas de emergencia, nosotros decimos es donde la administración más debe estar presente. Y nosotros sabiendo la importancia del sistema, primero para apoyar a las MIPYMES, mujeres y a los proveedores, pero también para el tema de transparencia y lucha contra la corrupción, no hemos dado un segundo de oportunidad, hemos estado todo el tiempo disponibles. Como usted dijo allá una vez, usted dijo allá la otra vez que fue, que uno de los objetivos de la ley de compra eran mayores que el de la corrupción. Usted lo volvió a mencionar y mencionó los principios de eficiencia, etcétera. Y esa propuesta que usted hizo en aquella ocasión, yo me he quedado también buscando qué candidato, qué persona va más allá de la eficiencia misma, o sea, de la corrupción, y se va a la eficiencia. Recuerdo que ustedes plantearon el tema del punto de vista de los mercados eficientes, que en la medida de que el mercado era más eficiente, el precio tendía a homogenizarse. Y también, sobre todo, que nosotros hemos tenido una gran debilidad institucional y esa debilidad nos iba a suplir de la noche a la mañana, que no era solamente la lucha contra la corrupción. La pregunta entonces que surge, ¿cuántos procesos de impugnación hemos tenido en este proceso, en este periodo? Porque hemos visto esas voces de la oposición que dicen que no podemos darle esto al gobierno para que no siga comprando. Ya vemos que no es verdad, pero queremos saber si había una inconformidad, cuántas impugnaciones han presentado ante compras. Mira, ¿Ha presentado la misma oposición? No, realmente yo digo que es un reto que todos los partidos políticos asuman la ley de compras como algo muy importante para el desarrollo del país y conozcan cuáles son los mecanismos que la misma ley establece. Por ejemplo, me acuerdo que el presidente de uno de los partidos de oposición fue a la Contraloría a solicitar unas informaciones que la misma ley y el reglamento establece que debe darse 15 días luego de que concluya la emergencia. Entonces, son procedimientos que, ¿y por qué? Tú preguntarás, ¿y por qué hay que esperar 15 días? Yo digo, bueno, porque primero, ahora mismo lo que al inicio, sobre todo las instituciones estaban haciendo, era dedicarse a buscar lo que necesitaban para poder ofrecer los servicios a la ciudadanía, pero también incluso les decía en su momento que usaran el portal, que no tienen que esperar a que Contraloría reciba de las instituciones la información, porque en el portal está toda la información desde con la convocatoria, cuándo es la recepción de ofertas, cuánto tiempo se dio para adjudicar, a quiénes se le adjudicaron y el precio por lo que se le adjudicó. Es decir, esa información que antes podía hacer imprescindible que 15 días después se presentara ese informe, se va a presentar porque la ley lo establece, pero toda la información está disponible desde el día cero. Entonces, la gente no se da cuenta cómo va cambiando, porque así como decíamos
que estos tiempos se van muy rápidos, asimismo va evolucionando el sistema de compras y entonces nos olvidamos de todas esas herramientas fabulosas que tenemos, como es el portal, donde cualquier persona, sin poner siquiera su nombre y sin tener que tener un código de acceso, puede entrar a ver lo que está comprando Radio Televisión Dominicana en sus procedimientos ordinarios, porque los procedimientos ordinarios deben continuar. Entonces, cualquiera puede hacerlo. Es decir, no, nos damos cuenta luego de que no nos informaron bien nuestros técnicos posiblemente de cómo era el procedimiento a seguir, y por eso decimos, si le interesa, siempre aprovecho la oportunidad para poner la dirección a la orden de cualquiera que quiera conocer la información que tenemos disponible. Entonces también los representantes de la Comisión de Veeduría, como decíamos, están representando por el CONEP, representantes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de la Asociación de Diarios y de Codopime, han tenido la oportunidad de aportar, y todo el que quiere aportar puede hacerlo. En cuanto a las impugnaciones formales, nosotros no hemos recibido impugnaciones formales. No creo haber visto que hayamos recibido impugnaciones formales. Han habido denuncias, han habido cancelación de procesos. Nosotros hemos estado muy activos cuando vemos que hay alguna situación que debe mejorarse. Normalmente se mejora. Hemos reforzado ese monitoreo preventivo aleatorio que hacemos desde el sistema, y cada vez vemos más la importancia de eso. Es decir, formalmente no tenemos mayores requisitos en cuanto a impugnaciones que nos hayan llegado. Sí, nosotros hemos comenzado investigaciones de oficio sobre la base de alguna denuncia que haya llegado. Hemos hecho las notificaciones correspondientes. ¿Se acuerdan del caso del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, que fueron procedimientos que se cancelaron, pero que quisimos investigar también? Todo el mundo se notificó, muchos han respondido ya, pero hay algunos que no, y tenemos que recordarnos que los plazos administrativos están suspendidos hasta 3 días luego de que concluya la emergencia. Entonces, tenemos que esperar ese momento para que quien no haya hecho uso a su derecho de defensa tenga el plazo que la ley le establece, pero realmente impugnaciones como tales no. Y hay una cosa que sí quiero que la gente conozca también. He visto algunas promociones de candidatos hablando supuestamente de abusos en compras públicas y en que se está aprovechando la emergencia para hacer compras indebidas. Y yo le digo a ese candidato, creo que ese senador, que se acuerde que él también es proveedor del Estado y que él sabe cómo el sistema de compras ha mejorado. Es decir, hay muchos políticos, muchos empresarios que tienen y usan el sistema de compras de manera histórica, no ahora, sino que vienen utilizándolo desde hace mucho tiempo. Es decir, cuando no había información, ellos participaban. Cuando no había transparencia, ellos participaban, y ahora, claro está, siguen participando. Entonces, la ley les permite ser proveedores del Estado. Entonces, a estos... A empresarios, a políticos ya, por ejemplo, senadores, diputados, no, pero hay muchos empresarios que ahora están en la política que han sido toda la vida proveedores del Estado, de todas partes, de todos los partidos. Entonces, por favor, que digan toda la verdad, no solamente la parte de la verdad que, como decía el otro día el Papa, que me encantó, era una discusión que tenía con unos periodistas, una conversación, y él decía que una de sus recomendaciones a los periodistas era que no solamente buscaran lo podrido y no solamente se enfocaran en lo malo, sino que fueran objetivos y que dijeran lo malo y lo bueno. Entonces, esa política de hacer solo política sobre lo malo, lo perverso, tratar de, si tú te estás muriendo, darte un empujoncito para que te mueras, y sobre todo faltando a la objetividad, no hace bien al país, porque si nos ven desde fuera
y, por ejemplo, quisiera venir alguien a hacer negocios con nosotros, como si nosotros somos tan malos, entonces vamos a querer que vengan a hacer negocios con nosotros. Como si nosotros somos tan malos, nos creemos que somos nosotros los únicos puros. Yo creo que esa es una posición infantil que no le conviene a nadie. Vamos a acabar con todo cuando no han hecho propuestas para eso. Nosotros hemos hecho propuestas y las hemos hecho operativas. Y yo creo que eso es lo más importante, porque hacer propuestas en el aire sin usted decir cómo lo va a hacer, es muy fácil. Lo difícil, como nosotros dijimos en una ocasión, es usted coger una ley que se hizo sin mirar la realidad de nuestro país y aplicarla y tratar de hacer con esa ley lo que hemos logrado hacer hasta ahora, que es volver un sistema que era totalmente excluyente, oscuro y sobre todo excluyente. Para mí la palabra que más le proporciona la dimensión que tenía el sistema antes es exclusión. Hacer un sistema inclusivo donde los MIPYMES y las mujeres han dejado de mendigar favores y reclaman ya derechos. Entonces, esa es la transformación, y este sistema y esta emergencia y esta pandemia del COVID ha mostrado precisamente la fortaleza del sistema de compras, muy al contrario de lo que muchos pensarían, porque antes no se podía reclamar porque ni siquiera había acceso a la información, y ahora toda la información está servida como usted quiere. Doctora Yocasta Guzmán, dos cosas importantes para mí. La primera es que me encanta su optimismo, porque ya veo que tiene la guirnalda puesta allá atrás en la... Claro. Como convocando a la Navidad, ¿no? No, esa es de primavera. Lo que pasa es que cuando es de Navidad, se convoca la Navidad, pero este es primavera. Lo que tengo es frutas y flores ahí. Me encanta. Para que venga la lluvia que hace falta. Claro, claro. A la primavera, muy bien, excelente. Mire, y el segundo tema que para mí es determinante. En estos días analizábamos cuán previsor y y lo voy a decir, cuán progresista ha sido este gobierno de 8 años del presidente Medina, porque primero, la llegada del COVID-19 encuentra mejores hospitales. Así es. Encuentra un 911 que no existía. Así es. Encuentra un Promese Cal, es decir, medicamentos esenciales, renovados, enriquecidos en todo el sentido de la palabra. Pero no solamente eso. El COVID-19 encuentra una República Dominicana produciendo entre los 85 y el 90% de todo lo que se consume aquí. Así es. Y como si todo eso fuera poco, encuentra a la República Dominicana con una Dirección General de Contrataciones, de compras y contrataciones de obras, de bienes y servicios del Estado, en una mucho mejor condición que lo que había antes. Así es. Una cosa que uno mejor no hablar de ella. Es decir, ¿cómo se ha sido previsor? La importancia de la previsión, la importancia de trabajar mirando más allá, más lejos, que usted lo ha vivido ahí en la Dirección de Compras y Contrataciones. Así es, así es. No, y ahí te faltó algo también con la jornada extendida en las escuelas, que ha permitido que se le pueda seguir administrando esos alimentos a esos niños y sus familias. Es decir, ha sido realmente previsor y sobre todo ha apostado al cambio que necesita estructuralmente la sociedad dominicana. El cambio verdadero. No, pero seguro es un cambio en los hechos, no en las palabras, porque el cambio al que se ha apostado es a ese, por todo lo que tú has dicho,
pero también por cientos de otras actuaciones más que ha hecho el gobierno. Ha encontrado menos hacinamiento. Ahí tenemos Ciudad Juan Bosch, ahí tenemos la Barquita, la antigua Barquita, cómo eso se ha transformado. Ahí tenemos los últimos movimientos de personas que se han hecho de sitios que eran completamente inhumanos para vivir a viviendas dignas. Es decir, se ha hecho una transformación muy, muy grande y muy, muy rápida. Yo digo que a veces y ahí pongo a veces un ejemplo que dice mi esposo es ingeniero eléctrico y él dice que a veces lo buscan después que 10 han ido a ponerle la mano a un equipo o a un sistema eléctrico y él lo resuelve muy rápido y entonces le dicen, no, oye, cuando él pasa su factura no le quieren pagar. Y entonces él dice, pero espérese, para yo arreglarle eso en 5 o 10 minutos, yo he mucho lo que he estudiado y he trabajado. Entonces, a veces al haber hecho esa transformación en 8 años, la gente, yo digo que pierde la noción del impacto que eso tiene en su vida. Porque estamos acostumbrados a que todo nos cueste demasiado trabajo. Y ha costado mucho trabajo, pero ha costado mucho trabajo articular esas políticas, habilitar los recursos, convencer a la gente, porque a la gente hay que convencerlas de que incluso el hacinamiento en el que vive es lo que lo mantiene en la pobreza extrema. Entonces he tenido que hacerse un trabajo hasta, yo digo, antropológico con las personas. En el caso de la Dirección de Contrataciones Públicas, yo digo que es eso. Es un trabajo que lo que busca es identificar los comportamientos y eso es antropología. Lamentablemente en nuestras universidades va a haber que introducir esa materia de nuevo, esa carrera, antropología, sociología, porque es lo que estudia el comportamiento humano. Entonces, ¿cómo en el sistema de compras, por ejemplo, hemos tenido que hacer ese tipo de antropología, estudiar el comportamiento de las instituciones, estudiar el comportamiento de los proveedores y de la sociedad? Y también en algún momento enfrentarlos a su realidad para que reaccionen y puedan ver que hay otras cosas que son mejor para ellos. Entonces es un cambio de cultura y realmente los cambios de cultura comienzan a verse después de los 10 años. Es un cambio estructural, no es un cambio cosmético. Esto tiene que ver mucho con cambiar las estructuras sociales, políticas con la que hemos estado viviendo en el país. Entonces es por eso que también ha tenido que hacerse un trabajo tan arduo y tener mucha paciencia, pero sin dejar de trabajar un solo día. Y viendo que al perseverar entonces tenemos los resultados que buscábamos. El hecho de que el sistema se haya comportado como se ha comportado al día de hoy, el sistema de compras en medio de esta emergencia, nos ha demostrado a nosotros que cada minuto, cada segundo invertido ha valido la pena, porque definitivamente tenemos unos resultados disponibles para todo el mundo que nos muestran que se ha sido inclusivo, ha habido participación de MIPYMES, mujeres y sectores productivos, y eso es lo que buscamos, no es más. Yo lo que digo es, si hay algo que demuestra quizás la democratización que ha tenido el gobierno, es la democratización de las informaciones de compras, para el que quiere participar o para el que quiera hacer auditoría. Antes yo no sabía lo que compraba el Estado. Yo no sabía quién le compraba, cuánto le compraba, ni que yo tenía la oportunidad de venderle al Estado. Y ya eso es ya pan comido, como dicen los muchachos. Ya eso es algo que la gente lo tiene muy arraigado y que ya está dispuesta más cada día a ayudar a que el sistema de compra mejore. Porque el tema del sistema de compra es que no solamente la administración, como todo lo importante, estamos vinculados todos. Administración, sistema político, sociedad, es decir, es todo un sistema, por eso es un sistema, porque si falla uno de los actores en no hacer su trabajo, entonces el sistema no funciona tan bien. Y es eso, ha habido una transformación real que hay que valorar y hay que continuar y ahondar. Esa transformación tenemos que seguirla trabajando
El tema a veces es que cuando más tú trabajas un tema, tú quitas muchos problemas a veces que son posibles solucionar y te quedan todavía grandes problemas. A nosotros nos queda un gran problema que es establecer el sistema de pagos oportunos, sobre todo para MIPYMES y mujeres. Y se está trabajando en eso. Hacienda y todas sus dependencias estamos trabajando arduamente en tener un tiempo límite para pagar. Porque cuando eso ya suceda, ya todo lo demás se va a ir solucionando. Yo digo, a mediano plazo, poco a poco, pero las grandes trabas ya se habrán resuelto. Y eso lo ha hecho este gobierno, no lo ha hecho nadie más. Es más, nadie más planteó nunca estos temas, ni tampoco hay planteamientos Lucha contra la corrupción. Lucha sí, contra la corrupción, básicamente, todo se resume ahí, no hay una labor proactiva. Yo sí le quería corregir algo ahorita, y usted decía que usted se ve más como técnica que como política, y yo creo que tanto la calidad como la energía que usted le mete a su trabajo enaltece la labor política, que es una labor de servicio. El profesor Bosch decía que el que no sirve en política no sirve para vivir, el que no sirve para servir no sirve para vivir, y nosotros tenemos que servir, y esa es básicamente la función. Cuando usted lo expresa así, con esa destreza técnica y sobre todo llevándonos a un nuevo estadio, porque el problema ahora es cómo nosotros utilizamos el sistema de compra como un instrumento de política social hacia las MIPYMES y hacia las mujeres, es un gran paso de avance, que lo que nos estamos planteando es cómo nosotros adaptamos una ley que se hizo en abstracto hacia eso. Y algo que quería señalar y que todo el mundo lo escuchara, porque a mí me molesta cuando se habla desde la opinión pública sin tomar en cuenta lo que se ha construido, es el hecho de que nosotros tenemos en el día de hoy un sistema de compra, pero que es transversal a todo lo que hace el Estado, porque la función administrativa, decía Kundo Amiama, don Manuel Amiama, es la que realiza los fines del Estado. Si el Estado no compra, no puede realizar ninguno de esos fines. Y en este periodo de emergencia, cuando se ha despotricado tanto la labor de las autoridades de un litoral y se ha despotricado tanto el tema de compras, quería preguntar, y por eso me sorprendió, yo sabía la respuesta, de que no había una sola impugnación seria en este momento, porque yo me imaginaba que todo venía por los medios de comunicación y como justificación de la negación de un estado de emergencia y que no había un elemento formal. Y cuando usted plantea, bueno, todavía siguen los plazos, sigue mostrando su preocupación por llevar el debido proceso. Para que los que nos están escuchando sepan, el debido proceso es la forma en que las cosas deben de llevarse en el Estado. Así que, doctora, para mí, como joven, como comunicador, es de verdad un privilegio que los funcionarios tengan esa vocación técnica, esa vocación de servicio. Decía un político también que la administración pública es el brazo ejecutor de los gobiernos. Entonces, la administración pública, el que no conocía las instituciones por dentro no puede valorar el cambio que tienen las instituciones. Y realmente ha habido un cambio significativo. Yo he visto en esta emergencia gente no dormir día tras día, día tras día. Y usted lo ve en los funcionarios principales del gobierno. Uno le nota la cara y es de, óyeme, es que están dejando el forro, pero ¿para qué? Para ellos hacer negocio, no me diga eso, porque eso no es verdad. Y le voy a tener que decir entonces en la cara que es mentira. Están dejando el forro trabajando por el bienestar de la gente, por lo que más necesitan, para que la gente se enferme menos, para que haya menos muertos. Y si uno lo ve en el contexto de países, incluso de la región más desarrollado que nosotros, le ha ido peor. Le ha ido peor, pero por mucho. Yo quisiera que no hubiera un solo muerto, pero sabemos que es una situación que no controlamos. Ahora, se han tomado todas las medidas necesarias y no se han escatimado esfuerzos. Yo creo que eso es lo que le duele un poco a la oposición, que este COVID-19, yo siempre vivo reflexionando un poco y yo digo, si me llevo de la oposición, entonces tendría que pensar que todo obra a favor del gobierno, porque hasta el COVID-19, según ellos, obra a favor del gobierno. Era un invento. No, obra a favor del gobierno. Hubo una diputada que dijo que eso era un invento que se estaba creando para impedir elecciones.
Claro, y ya hemos visto, por ejemplo, cómo le ha ido a Estados Unidos por tener más o menos esa misma política, pero sobre todo aquí no nos fue así porque hubo un gobierno que supo lo que tenía que hacer. Entonces, lamentablemente, ante los gobiernos están, o afortunadamente los gobiernos están para solucionar problemas. Y si llegó el problema de COVID en este tema, en este momento, un poco efectivo hubiera sido que el gobierno entonces dijera no puedo hacer nada. No, el gobierno tiene que hacer todo lo necesario y más. Y algo que le decía también y comentaba el otro día es que si bien como a consecuencia del COVID-19 y del estado de emergencia que se declara, está en las compras de emergencia, y les recordaba a un amigo y le decía, mira, acuérdate que aún sin estado de emergencia, el gobierno puede seguir con las compras de emergencia si se amerita, si se requiere, porque lo que tiene es que fundamentarlo mediante decreto. Lo que pasa es que se quiere hacer todo con un orden y un respeto a todos los poderes, porque el país es de todos. Entonces, cada quien donde esté tiene que aportar. El único opositor que yo he visto fuera del país tener una posición que realmente para mí es admirable fue el de Portugal, donde él cuando se presenta el problema le dice, mire, aquí no hay gobierno y oposición, aquí hay gobierno y nosotros estamos para trabajar con usted en lo que usted necesite. Yo dije, wow, qué orgullosa me sentí de un político diciendo eso. Así es que se actúa en política, no con mezquindades. Y de verdad que toda mi admiración para él, porque se comportó como un futuro estadista, como lo que uno quisiera ver gobernando un país. Y entonces es eso, yo digo que el sistema político tiene muchos retos y los partidos políticos, todos, incluyendo el partido en el gobierno, incluyendo la oposición, tenemos retos grandes para saber que cuando hay una necesidad, ahí debemos estar todos, no importa la bandería política, no lo importa. Lo importante es que la gente necesite, lo que necesite la gente le llegue. Y nosotros sabemos que las personas necesitan mucho todavía. Tenemos un desarrollo, como dicen, que es frágil porque no tiene décadas, tiene poco tiempo. Entonces, cualquier eventualidad nos echa por la borda el avance y ahí, en lugar de usted desanimarse, tiene que coger más fuerza para seguir adelante y entonces consolidar a todas esas MIPYMES y mujeres que han trabajado tanto durante estos 8 años con las oportunidades que han tenido en el sistema de compras públicas. Doctora Yocasta Guzmán, gracias por estar ahí. Gracias a ustedes por permitirme compartir. Siempre estoy acá trabajando 24/7 porque realmente yo espero a que no sea ojalá, sino que disfrutemos lo que aspiramos con ese ojalá al 100%. Que haya muchos ojalá positivos para la población dominicana. Con esa energía que usted nos da, yo creo que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted, doctora Yocasta Guzmán, directora general del sistema de contrataciones, compras de bienes y servicios. Gracias, Yocasta. Gracias a ti. A los demás que nos siguen aquí en Ojalá, no se muevan de ahí porque nos queda el rabo por desollar, nos quedan unos minutos, hacemos la pausa del Café Santo Domingo y regresamos en un minuto, no se mueva de ahí. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden.